que hay en el medio. Segundo, porque sus mutaciones en esta proteína genera variantes más transmisibles que las cepas salvajes. Y tercero, por su posibilidad de escape inmunológico frente a las vacunas que hay en el mercado. Vemos aquí un cuadro comparativo de la evidencia que hay sobre las 3 vacunas disponibles en este momento en Colombia. Vemos cómo hay una disminución de la cantidad de anticuerpos neutralizantes para casi todas las variantes con la vacuna Pfizer, que no hay disminución de estos para la cepa británica y que con la mayoría de las otras vacunas aún no se ha podido concluir nada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta disminución no necesariamente siempre se va a traducir a menos eficacia clínica. Con respecto a la parte epidemiológica, en Colombia el primer caso reportado fue el 6 de marzo del 2020 y 5 días después se declaró por la OMS el estado de pandemia. Al día de hoy han ocurrido aproximadamente 170 millones de contagios y 4 millones de muertes. Colombia es el tercer país en Latinoamérica con más casos y el COVID se ha convertido en la primera causa de muerte en el país en lo que lleva el año con aproximadamente 90.000 muertes, superando a lo que era la primera causa, que era el infarto agudo de miocardio. En el personal de salud en Colombia, hasta el momento han ocurrido aproximadamente 60.000 contagios y 285 muertes. Sin embargo, un dato alentador es el que muestro en la gráfica de abajo del Instituto Nacional de Salud, donde se evidencia la disminución notable que ocurrió en los casos confirmados del personal de salud en el tercer pico, o ya digamos que meseta que inició en abril, con respecto a los picos previos ocurridos en agosto y en enero, que demuestra que de alguna manera la vacunación ha sido efectiva. Ya entrando en materia, hablaremos entonces de las implicaciones en el perioperatorio, empezando con las implicaciones preanestésicas. Uno de los primeros estudios realizados en población quirúrgica fue un estudio publicado en mayo del 2020 en la revista Lancet por el grupo COVID Surgery. En este estudio se obtuvieron datos de 1.128 pacientes sometidos a cirugía y que habían tenido infección por SARS-CoV-2 confirmado 7 días antes de la cirugía o hasta 30 días después de la cirugía. Los desenlaces primarios fueron mortalidad a 30 días y complicaciones pulmonares como neumonía, necesidad de ventilación mecánica y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se obtuvo entonces una mortalidad bastante alta de 23.8% y las complicaciones pulmonares ocurrieron en aproximadamente la mitad de los pacientes. 15 días después se publicó otro estudio en JAMA donde comparaban pacientes llevados a cirugía en el primer pico que ocurrió en Italia. Los pacientes con COVID tuvieron un OR para morir a 30 días de 9.5 en comparación con los pacientes sin COVID y un aumento en las complicaciones pulmonares y también en las complicaciones trombóticas. En los estudios que les acabo de mostrar había, digamos que, una gran cantidad o una cantidad considerable de pacientes que fueron sometidos a cirugía urgente y con factores de riesgo para COVID grave. Pero, ¿qué pasará o si nos preguntamos si pasa lo mismo con los pacientes sin factores de riesgo? Entonces, por ejemplo, en este estudio realizado en China con una muestra realmente pequeña de 34 pacientes, todos los pacientes eran asintomáticos. Todos fueron llevados a cirugía que se clasificaba como cirugía electiva y tenían un promedio de edad de 55 años. De estos pacientes, todos desarrollaron neumonía después de la cirugía. Y entre las complicaciones más comunes que presentaron estos pacientes se encuentran las resaltadas en la tabla, como sobreinfección, injuria cardíaca, y 7 de los 34 pacientes murieron para una mortalidad similar al estudio anterior, de 20.6%. Entonces, resultados como estos han hecho pensar que la cirugía per se puede acelerar y exacerbar la COVID-19 y sus complicaciones, incluso en pacientes que se encuentran presintomáticos. Fisiopatológicamente, unos autores franceses explican cómo el estrés quirúrgico está asociado con un aumento en el perfil inmunológico, un cambio en ese perfil que lleva a un aumento de las citoquinas proinflamatorias, redistribución de los linfocitos que se encuentran en el espacio vascular hacia los tejidos linfáticos, lo que va a generar una linfopenia relativa, fenómeno que ocurre de manera similar en los pacientes con COVID grave. Pero también está quienes se preguntan qué consecuencias tiene retrasar la cirugía. En Estados Unidos, el 90% de las cirugías son consideradas electivas,
por lo que la cancelación de estas ha llevado a altas tasas de pérdidas, especialmente pérdidas monetarias. Además, otra consecuencia que puede traer posponer la cirugía no urgente, especialmente la cirugía oncológica, es la progresión de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de esta hipótesis, hay estudios como el que muestro en la parte inferior, que es un estudio de cohortes retrospectivo no publicado aún de pacientes programados para procedimientos electivos y cancelados debido a COVID-19, donde parece que la cancelación no se asocia con un aumento de la mortalidad o consulta a servicios de urgencias a los 30 y a 90 días posteriores a la cancelación de la cirugía. Basado en esto, es que el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología, que fue actualizado en abril de este año, ellos recomiendan no abrir los servicios de cirugía electiva hasta que se tenga como mínimo un 30% de camas disponibles en UCI y un 20% de camas en sala de hospitalización. En el momento estamos en una ocupación del 97% en UCI en Antioquia, entonces es bastante complejo cumplir con esta recomendación sugerida. Bueno, entonces ya se ha visto entonces que los umbrales quirúrgicos durante la pandemia deben ser mayores y que también hay que sopesar la cancelación de las cirugías por las consecuencias que esto puede traer a largo plazo. Entonces, en este punto, digamos que lo más importante es hacer una adecuada clasificación y selección de los pacientes quirúrgicos. ¿Qué propuestas se han hecho para la selección de estos pacientes? Entonces, uno de los primeros en escribir sobre este tema fue Philip Stalem, quien en este artículo propone clasificar la cirugía en tres. La clasifica en cirugía emergente, urgente y electiva. Y la cirugía electiva, a su vez, se clasifica en tres: urgente electiva, electiva esencial y electiva discrecional. La cirugía emergente y urgente son aquellas cirugías que se deben realizar en menos de 1 hora y 24 horas respectivamente. La cirugía urgente electiva en menos de 2 semanas, las cirugías electivas esenciales entre 1 y 3 meses, que incluye la cirugía oncológica no urgente, y la cirugía electiva discrecional es aquella que se puede aplazar más de 3 meses, como la cirugía bariátrica, los reemplazos articulares e incluye pues toda la cirugía cosmética. Después de clasificar el paciente, entonces este autor propone un algoritmo de toma de decisiones en función de la indicación quirúrgica, donde lo primero que nos debemos preguntar es si nos enfrentamos a una cirugía emergente o urgente. En ese caso, pues procedemos a la cirugía sin ninguna otra consideración. Luego, si nos debemos preguntar por la sintomatología del paciente, si tiene sintomatología de COVID-19, qué utilización de recursos necesitamos para la atención de este paciente, más que todos los recursos limitados como la transfusión, UCI o rehabilitación, la clasificación ASA del paciente y las comorbilidades del paciente, y basado en eso pues podemos programar o no la cirugía. Otro modelo para la toma de decisiones quirúrgicas es este modelo propuesto por el Colegio Americano de Cirujanos. Este sistema de puntuación denominado MEDS tiene 21 parámetros y estos parámetros se clasifican como en 3 grupos. Entonces están las características del paciente, las características del procedimiento y las características de la enfermedad. Una puntuación más alta para cada factor entonces se va a traducir a un peor resultado perioperatorio del paciente, mayor riesgo de transmisión de COVID-19 al equipo de atención médica y un mayor uso de los recursos hospitalarios. Se propone además unos umbrales de tratamiento, entonces se propone uno para proceder al procedimiento y otro para cancelarlo. Y estos umbrales se pueden asignar dinámicamente según las condiciones locales donde se encuentre el paciente. Otra pregunta importante entonces sería ¿qué estrategias deberíamos utilizar para identificar a estos pacientes con COVID-19? Entonces, en este estudio que fue realizado en áreas con SARS-CoV de alta prevalencia, es decir, con más de 25 casos por 100.000 habitantes y en zonas de baja prevalencia, o sea, menos de este valor, que fue publicado en el Journal Británico de Cirugía, se tomó una cohorte de 8.784 pacientes que fueron sometidos a cirugía no urgente oncológica y sin sospecha de infección por SARS-CoV.
Se realizaron varias estrategias de tamización preoperatorias, entonces a algunos se les realizaron PCR de frotis nasofaríngeo, a otros se les realizó TAC de tórax, a otros pacientes se les realizó ambos, PCR y TAC de tórax, o ninguna de las dos estrategias. El desenlace primario era la tasa de complicaciones pulmonares postoperatorias dentro de los próximos 30 días después de la cirugía, que encontraron que las complicaciones pulmonares fueron mayores en los pacientes que no se sometieron a una prueba de PCR. Y el número necesario a tratar para prevenir complicaciones pulmonares postoperatorias en zona de alto riesgo fue de 18 para cirugía mayor, de 48 para cirugía menor, y en zonas de bajo riesgo fue de 73 para cirugía mayor, y para cirugía menor sí fue muy alto, de 387 pacientes de pruebas. Aunque este estudio tiene alto riesgo de sesgo, pues porque no es un ensayo clínico aleatorizado, controlado, hasta el momento este estudio sugiere que se debe realizar prueba RT-PCR de tamizaje, por lo menos a los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía que sea electiva, que sea mayor y que se encuentren en zona de alta prevalencia, como en este momento Antioquia, que tiene más de 30 casos por 100.000 habitantes. No parece ser útil en pacientes sometidos a cirugía menor, en zona de baja prevalencia, y en los otros dos escenarios es muy discutible, aunque el consenso colombiano recomienda hacer la prueba. Basados en esto, entonces, esta sería la línea del tiempo para el paciente que programemos en pandemia. Entonces, 14 días antes se debe hacer la consulta prequirúrgica, aplicar el MEDS con un punto de corte de 60, se hace la encuesta de síntomas, se debe valorar si se necesita o no RT-PCR y se debe sugerir aislamiento durante los próximos 14 días para que el paciente no se exponga. 72 horas antes de la cirugía se debe hacer la RT-PCR cuando esté indicada. 48 horas antes se debe repetir el cuestionario de síntomas, y el día de la cirugía se debe verificar la ausencia de estos síntomas. Ahora, suponiendo entonces que esa prueba nos da positiva, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuánto se debería esperar para someter al paciente a la cirugía? En este estudio de cortes prospectivos de pacientes sometidos a cirugía oncológica también, se tomaron 120 pacientes positivos para COVID. 27 fueron operados en las 2 semanas posteriores al diagnóstico, pues en esas primeras 2 semanas. 60 entre 2 y 4 semanas, y 35 después de 4 semanas. Entonces, ninguno de los pacientes sometidos a cirugía después de 4 semanas del diagnóstico de COVID presentó complicaciones pulmonares posoperatorias o muerte a 30 días, comparados con el 18.5% y el 7.7% respectivamente de los que fueron operados en las primeras 2 semanas. Por lo que se puede concluir de este estudio que se debe esperar por lo menos 4 semanas para someter a un paciente a una cirugía electiva posterior de una infección por COVID-19. La Sociedad Americana de Anestesiólogos recomienda intervalos de tiempo entre la infección por COVID y la cirugía electiva según la gravedad de la presentación de COVID. Entonces, para pacientes asintomáticos o pacientes con síntomas leves, pero que no sean respiratorios, recomiendan 4 semanas de espera entre el resultado de la prueba, pues si es un paciente asintomático, o la resolución de los síntomas para llevar a cabo la cirugía. Para los pacientes que tienen síntomas respiratorios leves, recomiendan esperar 6 semanas. Para los síntomas respiratorios más factores de riesgo o pacientes que requirieron hospitalización por síntomas respiratorios, recomiendan de 8 a 10 semanas, y para los pacientes que requirieron UCI, recomiendan esperar 12 semanas. Ahora abordaremos las consideraciones en el intraoperatorio. Entonces, una de las principales preocupaciones en el intraoperatorio es la exposición ocupacional a la infección. Uno de los artículos más citados cuando hablamos de este tema específicamente es una revisión sistemática que se publicó en el año 2012 que evaluaba los diferentes procedimientos generadores de aerosoles. Se encontró que los procedimientos que aumentaban la posibilidad de forma estadísticamente significativa de transmisión de virus respiratorio en general, porque esto fue antes de la pandemia, en orden de 1R mayor a menor fueron la intubación, la traqueostomía, la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación manual con máscara facial. Sin embargo, algo que se debe tener en cuenta
también es que, contrario a lo que se creía al inicio de la pandemia, hay estudios como este que muestro en la parte inferior que apoyan de que, a pesar de que nosotros tenemos alto riesgo de exposición, o personal que se creía que tenía alto riesgo de exposición, la mayoría de contagios en nosotros no ocurre durante las actividades asistenciales, sino durante las actividades sociales. E incluso que los anestesiólogos e intensivistas tienen menos probabilidad de infección en comparación con el personal de salud que trabaja en los servicios de urgencias. También ha surgido la controversia de que los aerosoles sean o no un verdadero mecanismo de transmisión. Primero porque hay estudios como este que muestro en pantalla donde se cuantifica la cantidad de partículas generadas en las diferentes situaciones y se ha visto que una sola tos genera mucho más aerosoles que una intubación y que incluso el proceso de extubación, que a veces descuidamos tanto como la bioseguridad ya al final del procedimiento, puede generar 15 veces más aerosoles que la intubación, precisamente porque hay más riesgo de que el paciente tose. Y segundo, porque se pone en duda si el COVID sí se transmite por aerosoles. Por ejemplo, este segundo estudio que muestro es un estudio realizado en China de 19 pacientes COVID que fueron atendidos en una sala general de manera inadvertida. Entonces fueron atendidos con las precauciones estándares de lavado de manos y mascarilla quirúrgica. Se identificaron 17 trabajadores de la salud que cumplían los criterios de contacto estrecho y no portaban las precauciones para transmisión por aerosoles, y ninguno de ellos se contagió a partir de estos pacientes. Entonces, ¿qué tipo de precauciones deberíamos tomar en el quirófano? La respuesta es que siempre que se pueda se debe extremar las medidas, porque sobre COVID aún hay muchas cosas inciertas y la mayoría de guías, incluyendo esta publicada en el Journal Británico de Anestesia sobre el control de la infección en nuestra especialidad, continúa recomendando el uso de todo el equipo de protección personal, incluyendo mascarilla de alta eficiencia, en la atención de los pacientes COVID confirmado o sospechoso. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo debería ser el equipo de protección personal para atención de pacientes COVID. Entonces, se debería usar tapabocas N95 u otro dispositivo de alta eficiencia como el PAPR. Si hay escasez de estas mascarillas N95, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda agregar una mascarilla quirúrgica sobre la N95 para permitir el uso prolongado. No es que esto le dé más efectividad en la protección, sino para que se pueda usar de manera más prolongada la mascarilla N95, pero ellos no especifican cuánto tiempo prolonga su uso. Se debe usar protección para los ojos, entonces tanto la OMS como la CS recomienda el uso de monogafas o pantalla facial, puede ser cualquiera de los dos, y recordar que las gafas estándares de fórmula no brindan protección suficiente contra las gotas, que es, digamos, que el mecanismo de transmisión más importante para COVID. Se debe usar guante y doble guantes cuando vamos a manejar la vía aérea, bata que sea resistente al agua, gorros que sean desechables, y las polainas sí se pueden utilizar de manera opcional. Bueno, entonces, aparte del equipo de protección personal, ¿qué otras medidas sirven y cuáles no sirven para evitar el contagio? Entonces, dentro de las medidas que sí sirven está el uso de los filtros para ventilación mecánica invasiva. Existen 3 tipos de filtros: los filtros mecánicos, que tienen una eficiencia de filtración viral superior al 99.99%, y esta eficiencia no se disminuye con la exposición a la humedad. Como desventaja tienen que, por el tamaño, van a aumentar mucho el espacio muerto, por lo que se debe utilizar con volúmenes corrientes superiores a 300 mililitros. Y la otra desventaja es que tienden a obstruirse con el uso prolongado. Están los filtros electrostáticos. Estos tienen una sola hoja de filtro, por lo que la resistencia del flujo es menor, pero tienen como desventaja que tienen menos eficiencia de filtración viral que los mecánicos y que esta tiende a disminuir con la humedad. Y están los HMF, que son una combinación de un intercambiador de calor y humedad y un filtro electrostático. ¿Qué se recomienda entonces durante la pandemia? Entonces, en adultos se recomiendan 2 filtros, pueden ser 2 mecánicos, que son los que proporcionarían más protección, uno en la rama expiratoria y otro en la pieza en Y con la línea del analizador de los gases.
pero si se quiere evitar tanto aumento del espacio muerto o sea usar por tiempo muy prolongado, la mejor combinación sería un filtro electrostático y un filtro mecánico en la rama expiratoria del circuito. Para los niños menores de 20 kilogramos, no se deben utilizar los filtros mecánicos después de la pieza en Y por un aumento significativo del espacio muerto. En ellos se recomienda entonces un filtro electrostático después de la pieza en Y, pero tiene que ser pediátrico, y un filtro mecánico en la rama expiratoria del circuito, al igual que el anterior, pues para los adultos. O si no se tienen los filtros pediátricos, se puede colocar un filtro en la rama expiratoria y otro en la inspiratoria sin agregar el filtro en la pieza en Y. Los filtros que estamos usando la mayoría de veces en los quirófanos del San Vicente y la IPS universitaria son filtros electrostáticos con intercambiadores de humedad y calor, que son buenos, pero no son tan eficientes como los mecánicos. De las intervenciones que al parecer no funcionan, entonces están las famosas cajas de Taiwán. Lo que han demostrado varios estudios es que el uso de barreras que no son completamente cerradas van a generar fugas por los orificios, pueden prolongar el tiempo de intubación y que incluso algunos dispositivos van a dirigir los aerosoles hacia el laringoscopista, en especial cuando el paciente tose. Los dispositivos que están completamente cerrados y que tienen un sistema de limpieza especializado, es decir, aquellos que tienen adicionalmente otros filtros, ventiladores o sistemas de presión negativa, sí disminuyen la exposición, pero están poco disponibles, son costosos y deben ser usados de una manera meticulosa para que funcione. Entonces, por estas razones, la FDA no recomienda el uso de barreras protectoras pasivas para el manejo de la vía aérea desde agosto del 2020. Con respecto a la técnica anestésica, entonces la mayoría de guías recomiendan que siempre que sea posible se debe optar por las técnicas regionales, ya que disminuyen el riesgo de exposición a gotas y aerosoles, y estas deben ser con la técnica más efectiva posible, porque digamos que la conversión no planificada a anestesia general es mucho más peligrosa que la planificada. Hay que tener en cuenta que los pacientes con COVID son pacientes que pueden tener trombocitopenia, y aunque suelen tener recuentos por encima de 75.000, se recomienda la cuantificación preoperatoria de las plaquetas, además de que tienen un fuerte componente protrombótico, por lo que muchos van a estar con esquemas de tromboprofilaxis, incluso algunos pueden estar con esquemas de anticoagulación. Recordar que el paciente debe portar la mascarilla quirúrgica de manera permanente y que muchas veces descuidamos la bioseguridad porque el paciente está con una técnica regional, pero usamos sedación y le ponemos una cánula nasal. Entonces, en estos casos debemos continuar con las precauciones, especialmente las precauciones para gotas, y usar los flujos más bajos posibles si estamos suministrando oxígeno. Si ya optamos por una anestesia general, por indicaciones del paciente o del procedimiento, debemos tener en cuenta varias recomendaciones. Entonces, una de ellas es que debemos hacer secuencia de inducción rápida modificada para paciente con COVID, así no sea un paciente emergente, porque esto va a disminuir el riesgo de exposición y va a aumentar el éxito de intubación al primer intento. El primer paso siempre será entonces la preparación. Se debe hacer simulacros, listas de chequeos que estén impresas en el quirófano y planificar todo antes del ingreso del quirófano. Se debe minimizar el personal en el quirófano durante la intubación, solo deben haber 2 personas, máximo 3 personas, y que esas 3 personas estén capacitados para el manejo de la vía aérea. Se debe tener listo todo el equipo necesario para el procedimiento dentro del quirófano, incluye, por ejemplo, la guía de intubación que debemos utilizar siempre, ya sea para laringoscopia directa convencional o para el uso del videolaringoscopio. El equipo de succión, preferiblemente un equipo de succión cerrado, y los vasopresores ya envasados, debido a que los pacientes con COVID suelen ser pacientes críticamente enfermos y debemos de estar preparados para los posibles cambios hemodinámicos durante la laringoscopia. Sabemos que el hecho de que se realice una secuencia rápida de inducción no es excusa para no hacer una rápida evaluación de los posibles predictores de vía aérea difícil. Entre estos factores, pues lo más común con lo que nos podemos encontrar es el paciente obeso con COVID, ya que se ha comprobado que estos pacientes tienen más posibilidad de un COVID grave, incluso pacientes menores de 65 años y sin comorbilidades adicionales,
y que a su vez también se sabe que tienen el doble de posibilidad de tener complicaciones en el manejo de la vía aérea. Entonces, identificar este factor desde el ingreso del paciente al quirófano nos permite o sí nos ayuda a cambiar las conductas como el posicionamiento del paciente o la marcación de la membrana cricotiroidea. Con respecto a la preoxigenación, se debe evitar a toda costa la ventilación con presión positiva, porque ya vimos que era uno de los procedimientos que generaba aerosoles de manera estadísticamente significativa, y en caso de ser necesario, se debe hacer con un sello hermético o a las 2 manos con una toalla húmeda sobre la máscara facial del paciente. Si es un paciente que está hospitalizado por COVID y está usando un dispositivo tipo cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, es controvertido por el riesgo de exposición que existe, pero revistas como el New England Journal of Medicine recomiendan continuar con la oxigenación con estos dispositivos previos a la intubación. En la inducción, como es una secuencia de inducción rápida, entonces implica altas dosis de medicamentos, especialmente de relajantes. Sin embargo, como les comentaba, los pacientes con COVID tienen alto riesgo de inestabilidad hemodinámica durante la intubación, con una tasa alta de hipoxemia, hipotensión, incluso paro cardiorrespiratorio, por lo que la mayoría de guías recomiendan inducciones con ketamina para evitar la hipotensión o con neptomidato, dejando el propofol solo para los pacientes con bajo riesgo de inestabilidad hemodinámica. Otra inquietud que se ha planteado de manera frecuente es el uso de videolaringoscopio versus laringoscopia directa. Vamos a encontrar entonces que la mayoría de guías nos recomienda el uso de videolaringoscopio desde nuestro plan A. Sin embargo, cuando uno se va a buscar en qué se basa esta recomendación, la mayoría de guías citan 2 o 3 artículos. El primero, que es el que estoy mostrando en pantalla, que es el que fundamenta que la videolaringoscopia incrementa la distancia entre el operador y el paciente, lo cual es un desenlace subrogado y no necesariamente se traduce en menos tasa de infección. Y la segunda justificación son los estudios que demuestran que hay un aumento de la probabilidad de éxito al primer intento en pacientes con vía aérea difícil, probabilidad que tampoco aumenta necesariamente en pacientes sin vía aérea difícil, que son la mayoría. Teniendo en cuenta entonces los objetivos que se busca con el uso del videolaringoscopio, en nuestro contexto, donde en muchos servicios no se está familiarizado con el uso del video, nos podríamos acoger más a la recomendación que hacen algunas guías, que es utilizar el tipo de laringoscopio con el que el médico se sienta más cómodo y que con el que el médico probablemente logre la intubación más rápido. Otra inquietud es sobre el uso de las máscaras laringias. Si comparamos la intubación traqueal versus los supragloticos, se prefiere el uso de intubación debido a que los dispositivos supragloticos pueden fugar más en comparación con el tubo endotraqueal, e incluso puede que se necesite cambio o reacomodación durante el procedimiento. Pero si vamos a utilizar un supraglótico, por ejemplo en un plan B de un paciente que no logramos intubar, se prefieren los de segunda generación porque tienen presiones de fuga mayores. Si nos enfrentamos a un paciente con vía aérea difícil, debemos seguir los mismos algoritmos propuestos en el paciente no COVID. Entonces, en la vía aérea difícil no anticipada, a pesar de que ya dijimos que no son los dispositivos de elección cuando se compara con la intubación orotraqueal, que debe ser siempre nuestro plan A en paciente COVID, cuando hablamos de dispositivos de rescate, se debe pensar rápido en una máscara laringea, ya que tienen menos riesgo de aerosolización en comparación con quedarnos ventilando con una máscara facial de manera manual, y nos permite otras técnicas como una técnica de intubación sobre supraglótico. En caso de ser necesario pues llegar a un plan D, entonces se recomienda la técnica abierta de cricotiroidotomía y no iniciar la ventilación hasta que el paciente ya esté conectado al circuito y al filtro. En la vía aérea difícil anticipada, recordar que el estándar no es el dispositivo que usemos, sino que se realiza en un paciente que esté despierto, lo cual es bastante controvertido y complejo en pacientes con COVID por el riesgo que genera de tos y consecuentemente de infección, por lo que se recomienda evitar en la medida de lo posible realizar intubación con fibra óptica despierto, el uso de anestésico local nebulizado o las inyecciones transtraqueales, porque todos son procedimientos con alta tasa de generación de aerosoles.
Ya posterior a la intubación, entonces se debe inflar el neumotaponador antes de conectar al circuito para evitar fugas. Para verificar la adecuada colocación del tubo se debe utilizar capnografía y la movilización simétrica y no la auscultación. Cada vez que se vaya a desconectar el paciente se debe hacer una pausa ventilatoria y dejar el filtro puesto en el tubo. Debemos usar los principios de ventilación protectora, las presiones y volúmenes más bajos posibles, también como para disminuir el riesgo de exposición, y en caso de que sea un paciente que esté bajo ventilación mecánica en UCI, se debe intentar usar el mismo ventilador o por lo menos los mismos parámetros con los que el paciente estaba acoplado en la UCI. Para la extubación, entonces, se recomienda haber realizado una adecuada profilaxis para náuseas y vómito postoperatorio y realizar una profilaxis para la tos. Algunas recomendaciones de expertos proponen diferentes esquemas. Entonces, están los esquemas con dexmedetomidina, que parecieran ser los esquemas más efectivos según este metaanálisis en red de febrero del 2020. También están los esquemas con remifentanil y con lidocaína, pero hay que tener en cuenta que la dosis que ponemos en la inducción generalmente no funciona para la profilaxis de la tos al final de la cirugía y que la lidocaína tópica puede prolongar los tiempos de extubación. Al igual pues que en la ventilación con máscara se recomienda usar una toalla húmeda sobre el paciente cuando estemos realizando el procedimiento de extubación y ponerle una mascarilla quirúrgica lo más rápido posible. Por último, hablaremos de las implicaciones en el posoperatorio. Se ha visto que la mayoría de posibles infecciones en el personal de salud expuesto al COVID ocurren durante el DOFIN, o sea, la manera en cómo retiramos el equipo de protección personal, como se muestra en este estudio que hasta el 40% del personal comete errores al quitarse el EPP, lo cual aumenta el riesgo de contagio con un RR de 4.69 para diferentes infecciones transmitidas por contacto. Por esto, digamos que las diferentes guías recomiendan hacerlo de una manera sistemática y por pasos, retirando primero los guantes, hacer un lavado de manos, luego retirar la bata, retirar la protección ocular, después se retira la mascarilla y por último se realiza otro lavado de manos. Y ojalá se tenga personal capacitado que vigile este proceso y que se haga pues de manera adecuada. Ya con respecto a la desinfección del quirófano, según la AIA, Instituto Americano de Arquitectos, el quirófano que se use para la atención del paciente con COVID debe ser en lo posible una habitación con presión negativa, pero en caso de no disponer de estas instalaciones especiales, debe ser por lo menos una habitación que tenga mínimo de 6 a 12 intercambios de aire por hora. La guía de control ambiental de infecciones de la CDC recomienda no ingresar al quirófano desde 30 minutos después si se realiza en una habitación con más de 10 intercambios por hora, hasta 3 horas después en habitaciones sin recambio. Se supone que todas las instituciones deben tener contabilizados cuántos recambios por hora de aire ocurren en sus quirófanos. Por ejemplo, en los quirófanos del San Vicente se puede volver a ingresar al quirófano sin elementos de protección personal en media hora y a los quirófanos de la IPS universitaria después de 1 hora. Por último, entonces dejaremos las conclusiones de esta charla. Primero, que las estrategias de vacunación están siendo efectivas en el personal de salud, aunque no se sabe qué repercusiones puede tener la aparición de las nuevas variantes sobre esta efectividad. Llevar a cirugía a los pacientes con infección por COVID-19, incluso pacientes que son presintomáticos, aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Por eso se debe seleccionar los pacientes quirúrgicos según la disponibilidad de los recursos y tamizar con RT-PCR por lo menos a los pacientes que sean ambulatorios, que van a ser llevados a cirugía mayor y que estén en zona de alta prevalencia. Se debe esperar como mínimo 4 semanas para operar a un paciente que tuvo COVID-19. Ya con respecto al intraoperatorio, se debe priorizar las técnicas regionales. No es claro si el COVID se transmite por aerosoles ni cuáles son exactamente las situaciones generadoras de aerosoles, pero se debe conservar el uso adecuado de las barreras de protección personal hasta el momento.
El manejo de la vía aérea entonces depende del paciente y también de la experiencia del operador con las diferentes técnicas. Sin embargo, se favorece el uso de videolaringoscopia en el paciente COVID. Y en el posoperatorio, recordar que la mayoría de infecciones o la mayoría de infecciones que ocurren en el personal de salud sean durante el procedimiento de Dauphin, o sea, como nos retiramos o por los errores al retirarnos el equipo de protección personal y durante la extubación. Bueno, cuando se me asignó esta charla, fue desde el año pasado, lo primero que pensé es si iba a seguir siendo vigente hablar de COVID para esta época. Yo personalmente esperaba que la situación estuviera mucho mejor y que fuera más historia que cualquier otra cosa, pero la realidad es que durante estos 35, 40 minutos que les he estado hablando, han muerto más de 200 personas por COVID-19, por lo que, aunque sentimos que hemos hablado mucho del tema, no es momento todavía para bajar la guardia. Muchas gracias por su atención. Este es el QR donde podrán acceder a la bibliografía utilizada para la elaboración de la charla, y el doctor Héctor y yo estamos abiertos pues a cualquier comentario o inquietud. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, Ana, yo creo que el manejo del tiempo todo fue impecable. Tenemos... Listo, adelante. Perfecto, ¿no? Esta charla realmente me parece que cumple con las expectativas. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, escuchamos bien a Mario. Creo que el que tiene Mario el sonido es el profe Arroyave. Creo que lo tiene, sí. Eso. Bueno, entonces, excelente, pues realmente la charla, personalmente del todo me gustó, porque se nota una amplia búsqueda de la evidencia, pero además de eso, una interpretación racional y una aplicación, pues, con llevar eso a las conclusiones, que eso no es tan fácil. Bien, bacán, gracias. Todo lo que pues, acabaste de describir, me ha tocado vivirlo personalmente, no solo por ser pues, docente aquí en la universidad, sino porque pues, me tocó coordinar un grupo de anestesia durante pues, este año y medio, casi 2 años, año y medio, pues quedamos con el tema COVID y hemos vivido pues desde el tema de monetario hasta el tema de protección. Ha tocado tomar decisiones alrededor del tema. Estoy realmente en consonancia con muchas de las aproximaciones que tú nos das. Desde el punto de vista económico, con respecto a la recomendación si hacer cirugía electiva o no, eso ha sido una gran discusión aquí en la ciudad, porque una cosa es cierta y es que a pesar de la gran necesidad de paciente de atención COVID que tenemos en el país, las instituciones sin los servicios de cirugía, realmente pues la posibilidad de quebrar es alta. Por la forma en cómo el sistema funciona, existe una presión gigante en continuar cirugía, porque de lo contrario hay un riesgo financiero alto. De hecho, tenemos en el país un gran riesgo financiero. No irnos por muy lejos, Metrosalud reportó 120 mil millones de pesos de pérdida. Lo mismo pasa en IPS universitaria, lo mismo pasa en el Hospital de Fundación. O sea, los hospitales, por la forma en cómo el sistema funciona, se ven presionados a hacer cirugía. Y eso es muy importante tenerlo presente porque el personal también termina presionado. Y además de eso, también está la carga de la enfermedad, que eso es un tema que de pronto ha sido un poco subestimado, porque es que usted dice, no, voy a programar como la clasificaste, cirugía electiva, la diferida 3 meses, pero vamos 1 año, 5 meses. Entonces es muy probable, y lo hemos visto, por ejemplo, en los pacientes de tumores de cabeza y cuello, que tristemente por este tema de la disminución de los programas selectivos, procedimientos que eran intención curativa terminaron siendo intención paliativa, porque la carga de enfermedad con el tiempo aumenta. Y nosotros vamos a ver posiblemente post pandemia el rebote del aumento de la carga de enfermedad. Ya lo estamos viendo, cada vez nos llegan pacientes en peor estado de salud, porque claro, se retrasó la atención. Esto no es pues culpa de nadie, sino de una pandemia como tal. Entonces eso con respecto a la programación, nosotros terminamos dividiéndolo muy parecido, entre electivos tiempos sensibles y no, aquellos que el retraso de la cirugía podría cambiar el pronóstico del paciente, y eso fue lo que terminamos haciendo, y realmente son pues muchos pacientes por el tipo de patologías pues que manejamos acá en IPS Universidad.
Con respecto a la toma de pruebas PCR para el paciente electivo, también lo discutimos, pero es que no es lo mismo si usted puede a un paciente aislarlo 14 días y después tomarle una prueba y traerlo al sistema de salud a lo que nos toca aquí en el país, y es que realmente muchas de las personas no pueden aislarse, necesitan pues, para adquirir su alimento en la casa, trabajar, entonces simplemente no fue factible hacer el aislamiento. Y las pruebas PCR tampoco nos dio porque esas pruebas selectivas para cirugía las glosan. Entonces, por sistema, miren cómo el sistema, por condiciones del sistema, nos queda muy difícil hacerlo. Por esa razón no lo pusimos selectivo. Sé que algunas instituciones en la ciudad sí pusieron prueba PCR en alguna parte de la pandemia, sobre todo para las cirugías oncológicas, pero realmente no es una práctica tan común por condiciones de sistema y acceso pues, a la prueba. Entonces nosotros desistimos de eso. Sí hacemos tamización con preguntas de contactos y de síntomas en los últimos 15 días, y se aplaza aquellos pacientes que tuvieron algún contacto síntomas en los últimos 15 días de la cirugía. Eso sí lo hacemos. Pero las pruebas PCR, pues, por factibilidad no nos dio. Ya con respecto a la protección personal, para terminar, mi aproximación, mi aporte, ese viaje entre la superprotección, que necesitamos escafandras, todo ese tema del control emocional, a mirar que muchas de esas intervenciones realmente no tienen efecto, como las cajas de Taiwán, que tenemos 40 ahí guardadas. Mentira, yo creo que eso ya lo entregamos. Pues nos tocó vivirlo, pero hay una parte, y es que además de la efectividad era el control emocional como el personal de salud, porque tuvimos, y yo creo que todavía tenemos, una afectación grande a la hora de ese componente emocional de los trabajadores de la salud que están sobrecargados, que estamos sobrecargados. Por último, quiero hacer una reflexión a las intervenciones. Miren que empezamos por esa incertidumbre del COVID, de intentar tratar y darle un tratamiento al paciente, hacer cosas que terminaron siendo peores para los pacientes, y de ahí es lo importante de seguirse actualizando, de seguir generando evidencia de calidad para poder dar tratamientos más seguros a nuestros pacientes, como por ejemplo el caso de dexametasona con el estudio de COVID, que eso cambió la práctica con respecto al tratamiento de COVID. Todavía nos falta mucho, por supuesto el enfoque de vacunación es mucho mejor que el de tratamiento, pero a pesar de que de pronto tu esperanza era que esta charla no fuera vigente para hoy, esto va a ser vigente por lo menos 2 años más mínimo, porque el grupo de población susceptible en el mundo es realmente la mayoría de la población. O sea, esto no se ha acabado, y de hecho ahora nos vemos enfrentados a un reto de continuar atendiendo a nuestros pacientes COVID, pero también atender los pacientes que se han ido retrasando con el aumento de carga de enfermedad. Ese es un tema que se nos viene al grupo de salud como tal, que va a ser mucho reto, y por supuesto también de pensar en ese control emocional del personal de la salud. Muchas gracias, Ana, me gustó muchísimo la charla. Con eso termina mi aporte. Mario, muchas gracias. Ahí sí me están escuchando, ¿mejoró el sonido? Sí, doctor. Bueno, no. Yo me quiero unir porque esa parte no me salió el audio, que realmente se cumplieron los objetivos a plenitud. Aquí a veces hacemos críticas cuando las cosas no salen, pero yo creo que en este caso las cosas salieron muy bien, Ana. Lo expusiste exactamente como quedó preparado y como estaba planeado, y el resultado creo que fue excelente. Entonces yo quiero resaltar eso en buena medida. Y me uno a las reflexiones de Mario, en especial la última, en cuanto a la sensación de presión para utilizar tratamientos, pero mira que eso en el grupo de anestesia realmente quedamos como un poco al margen de eso. Realmente la evidencia ha mostrado que estamos tratando básicamente el COVID como se trataba el síndrome de dificultad respiratoria agudo hace unos años, simplemente con esteroides, y todo lo demás descansa en la vacunación. O sea, nuestro sistema debería estar volcado básicamente en vacunar masivamente, y eso yo creo que al final de cuentas ha generado mayor sensación de seguridad en el personal y la posibilidad de tratar mejor los pacientes. Y yo sí creería que se deberían de utilizar más las pruebas. Hay clínicas de la ciudad que lo utilizan de manera abierta, no sé cómo lo hacen con las glosas o si asumen un pequeño costo, pero costo-beneficio, yo creo que la realización de una prueba en una cirugía electiva, yo creo que no debería tener ninguna discusión.
la doctora Susana tiene una intervención, estaba ahí pendiente. Adelante, Susana. Sí, profe, muchas gracias. Buenos días para todos. Ana, muy buena charla. Yo me uno a la felicitación del profesor Héctor y del profesor Mario Andrés. Una charla que se nota lo bien preparada, eres muy buena expositora además. Eso digamos que es una habilidad que no todo el mundo adquiere por más bien que revise el tema. Es un poquito una habilidad innata, entonces para un médico enfrentado a la educación continua, al personal que lo acompaña, pues es una habilidad bastante positiva. Yo te felicito eso, que seas muy buena expositora, tienes muy buena dicción, una capacidad de sintetizar bastante destacable, a igual que concluir, como te lo dijo Mario. Concluir no es fácil porque concluir requiere que comprendas el tema, requiere que hayas leído mucho, demuestra el aprendizaje. Eso es una conclusión. Entonces, pues te felicito la preparación de esta charla y que haya sido tan completa. Me uno a las reflexiones, yo creo que Mario fue suficiente reflexionando y sí, hay que hacer más pruebas. El interrogatorio, la anamnesis no es suficiente en una pandemia donde cualquiera puede estar infectado y donde quienes se ponen en riesgo es el personal que lo atenderá entonces. Si bien los desenlaces están medidos en quienes tienen el COVID sintomático y lo sabemos que lo tenemos que llevar a cirugía probablemente a las 4 semanas, pues aquel asintomático pone en riesgo al personal, ¿cierto? Entonces, cabría preguntarse si qué es más costo efectivo, si entremos a todas las cirugías selectivas con protección full, como si fuera COVID, o si a todos nuestros pacientes electivos les pedimos una RT-PCR, ¿cierto? Teniendo en cuenta las limitaciones económicas de nuestro medio. En el mundo ideal, probablemente la respuesta es hágale a todos una RT-PCR. La respuesta de ellas acá no son tan rápidas, son costosas, pero nosotros como médicos también somos actores políticos, ¿cierto? Entonces, si la evidencia en el mundo va a favor de algo, pues tenemos que ejercer alguna presión, a veces somos muy pasivos, entonces acá mi invitación es un poquito política, a hacer eso que deberíamos ser actores políticos, en este caso para las políticas públicas de salud. Felicitaciones, Ana. Muchas gracias, doctora. Gracias a la profe Susana. No sé si hay alguna otra intervención. Hay otras manos levantadas. Sí, quiero participar. Buenos días. Yo soy Carlos Marulanda, egresado del doctor Villa, hoy por allá. Sí, bueno, muy buenos días a todos para felicitar. Estaba hablando el doctor Marulanda, que había alzado la mano primero. Ah, bueno, listo. ¿Me escuchan? Adelante. No sé. Sí, doctor. Primero. Bueno, yo quería felicitar a la doctora por la charla, muy buena, muy bien enfocada. Quería hacer Carlos, un comentario respecto a la vacunación de los pacientes que ahora es un ítem adicional en la valoración doctor Carlos de los pacientes y la recomendación de la ASA respecto a la vacunación completa es esperar 2 semanas para llevar a los pacientes a procedimiento quirúrgico. Pero revisando la literatura, con 5 a 7 días es suficiente para que después de esa segunda dosis o el intervalo entre una y otra dosis sea seguro llevar al paciente a procedimientos quirúrgicos. Y no es porque la anestesia interfiera con esa vacuna, sino por el estrés quirúrgico y por las posibilidades de anafilaxia con una o con otra situación. Se recomienda que el paciente se lleve a ese procedimiento entre 5 y 7 días después de la aplicación o previo a la administración de la dosis. Y para los pacientes. Y nosotros que, pese a estar vacunados, pues no estamos protegidos y tampoco están protegidos los pacientes. Y creo que también hay cuidado intensivo, pues ya estamos viendo pacientes en cuidado intensivo que ya tienen un esquema de vacunación y que sin embargo están desarrollando neumonía, independiente del tipo de vacuna que se les haya administrado. Hemos visto ya casos de pacientes con neumonía, con prueba positiva para coronavirus, que tienen esquema completo de vacunación. Muchas gracias.
Gracias al recordado profesor Carlos, un saludo especial. Adelante el doctor Villa, que quedó ahí como cortado ahí en el camino. Muchas gracias, para felicitarlo, muy buena revisión, tanto de fondo como de forma. Y simplemente como de forma anecdótica, del año pasado, cuando inició la pandemia, en una de las actividades académicas de viernes, con los residentes hizo una revisión de lo que para ese momento había de anestesia y COVID. Y en estos días que estuve revisando esas presentaciones, ver el giro tan grande que tomó todo esto en cuestión de unos meses. Entonces, muy buena la actualización, muchas gracias. Yo retomo un mensaje de la jefe del servicio, estoy muy de acuerdo con ella, que probablemente en la próxima programación haya que incluir el tema de secuelas, que ya lo estamos viviendo y seguramente se va a ir incrementando, y esto va a ser una realidad persistente, como lo decía Mario, la doctora Susana y todos los participantes. Yo creo que este va a ser un tema que va a trascender no poco tiempo, pues la práctica nuestra como anestesiólogo. Entonces yo creo que es atinado ese comentario de que eso viene en el camino. Bueno, si no es más, yo les agradezco mucho la asistencia y los comentarios y los aportes. De nuevo, Ana, muy bien todo. Creo que salió todo como se había planeado. Muchas gracias, Doc, y a todos por la asistencia. Que estén muy bien.